¿Qué tal, invernautas? Un gusto poder estar con ustedes. Soy el maestro Jesús Alberto Pérez y vengo nuevamente con un segundo video en este canal llamado Invernautas. Este canal fue creado o es creado con el objetivo de poder tener contacto con empresarios, con inversionistas y que les pueda ayudar a proporcionarles información que es muy importante. Adicionalmente, este canal de YouTube tiene como objetivo el poder proporcionar información al público en general que estén interesados en el mundo empresarial, en el mundo de las inversiones, en el mundo del dinero. En este canal tiene como objetivo el poder plasmar la información relacionada a la administración, a la contaduría, finanzas, derecho, economía, inversiones, entre otros, que nos van a ayudar a poder realizar una estrategia empresarial y de inversión que nos permita obtener altos rendimientos y podamos reducir el riesgo lo máximo posible. En esta ocasión vamos a tener un tema que es controversial, la esclavitud llamada salario. Digo que es controversial porque hasta la palabra esclavitud es vetada en las redes sociales. Y espero que en esta red social no sea vetado este video. Sin embargo, es una filosofía que nosotros debemos tener en cuenta y debemos de aprenderla. Debemos de considerar que es muy importante el poder tener toda la información relacionada a la filosofía del dinero, a la filosofía del negocio, para que nosotros podamos tener ese conocimiento y lo podamos utilizar a nuestro favor. Este tema que es la esclavitud llamada salario es un tema súper controversial. Primero, por la palabra esclavitud. Y la esclavitud, asimilarla, asemejarla al salario. Entonces quiero explicarles a ustedes esta filosofía, este pensamiento relacionado a lo que está sucediendo actualmente en el mundo laboral. En ella podemos ver diversos conceptos, pero para iniciar vamos a ver los conceptos básicos relacionados a este tema, lo que es el salario, lo que es la esclavitud, los tipos de esclavitud. Algo solamente informativo, este video no es un video técnico. Sin embargo, sí quiero que todos ustedes tengan la información y que puedan comprender esta filosofía lo más profundamente posible. Porque es importante que ustedes tengan este conocimiento y puedan aprovecharlo a su beneficio. Primero, ¿de dónde proviene la palabra salario? Bueno, en la antigüedad estamos hablando desde el Imperio Romano. La sal fue el motivo de la construcción de un camino llamado Vía Salaria, desde las salitreras de Ostia hasta la ciudad de Roma, unos 500 años antes de Cristo. Y este es el punto importante. Los soldados romanos que cuidaban esta ruta recibían parte de su pago en sal. De ahí proviene la palabra salario. Ese es el origen realmente de la palabra salario. Y como ustedes pueden ver, salario fue una parte muy importante en la economía de Roma porque se asemejaba al dinero. Entonces, cuando un soldado romano prestaba su servicio y se le pagaba su servicio, se le daba sal. De ahí se le llamaban asalariados, ¿sí? Esta, este, esta palabra de salario proviene, según la historia, a este momento histórico. Vamos a pasar ahora
a los usos de la sal. Como en la actualidad, los usos de la sal, pues principalmente se utilizan en la cocina para sazonar los alimentos. También se utiliza para evitar la deshidratación, como es el Vidasuero oral, que tiene sales y todos los hidratantes tienen sales. Y la sal es muy importante en respecto a la hidratación porque la sal es lo que permite la conducción eléctrica en el cuerpo. Entonces, una persona que ha perdido sales de su cuerpo se siente mareado, se siente mal porque la conducción eléctrica está fallando, la conducción eléctrica de su cuerpo está fallando. Es por eso que es importante eh, para esa persona tomar sales para la conducción de la electricidad en su cuerpo. Bueno, seguimos. La sal se utiliza para conservar los alimentos. Así tenemos, por ejemplo, algún tipo de carne que es conservada mediante la sal y se va añejando y va tomando o resaltando el sabor de la carne. Entonces, esa maduración de la carne lo que permite es resaltar los sabores de la carne en la cocina. Se utiliza como antiséptico para las heridas y para detener las hemorragias. Eso, bueno, en la antigüedad esos eran los usos que se le daba y en la actualidad todavía tenemos esos usos, ¿no? Que se siguen dando principalmente en la cocina. Nos menciona, nos menciona que es salario. Entonces, déjenme, voy a quitar un poquito esta parte para poder que ustedes puedan ver todo. Ahí está, miren. ¿Qué es el salario? De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, el salario es una retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Y aquí tenemos diversas definiciones que es importante que nosotros podamos retomar. El salario es una retribución, es decir, un pago, ¿no? Dice que debe pagar el patrón. ¿Quién es un patrón? Pues toda aquella persona que utiliza los servicios del trabajador a su provecho propio. Ese es el patrón. Entonces el patrón utiliza los servicios independientes de manera personal y subordinada de una persona para beneficiarse él mismo, el mismo patrón. En cambio, se le da una retribución que se le llama salario. Entonces, ¿qué es el trabajador? El trabajador es aquella persona que está subordinada al patrón mediante un salario y debe de cumplir ciertos requerimientos que ahorita lo vamos a ver. Entonces el salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Más adelante vamos a ver un poquito más relacionado a todo esto de el trabajo, y porque todo este video está relacionado al salario, el salario está relacionado al trabajo. Ahora, ¿qué es lo que pasó en Ginebra? Pues se firmó la convención para evitar la esclavitud. Eso es lo que sucedió, ¿no? Entonces, esta convención sobre la esclavitud fue firmada en Ginebra el 25 de septiembre de 1926, donde establece que esclavitud es el estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos del derecho de propiedad o algunos de ellos. Esta definición se me hizo muy interesante porque aunque viene de la Convención sobre la Esclavitud para evitar la esclavitud o para abolir la esclavitud, menciona que la esclavitud es el estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos del derecho de propiedad o algunos de ellos. El derecho de propiedad. Aquí es muy importante que nosotros tomemos en consideración que en muchos trabajos
bueno, no puedo decir muchos, en algunos trabajos, el patrón cree tener derechos sobre la persona. Vuelvo a repetir, el patrón cree tener derechos sobre la persona. Y en realidad lo que contrató es un servicio. El patrón tiene el derecho sobre el servicio, mas no sobre la persona. Y sin embargo, en la actualidad, los patrones, o muchos patrones, ahora sí me permito decir la palabra muchos patrones creen tener el derecho sobre el trabajador y no sobre su trabajo. Esa es una gran diferencia. Es por ello que este video se llamó o se llama la esclavitud llamada salario. Entonces, vamos a continuar, vamos a continuar para poder determinar qué es la esclavitud moderna. La esclavitud moderna puede ser de distintos tipos. Sexual, está la laboral, la servidumbre, la militar, los matrimonios forzosos y hay otros tipos, ¿sí? En relación a la esclavitud moderna en el ámbito laboral, es cuando se obliga a trabajar a una persona dentro de las fábricas o dentro de las plantaciones o minas o algunos tipos de construcciones, pues pagando prácticamente un alquiler, pero este alquiler pues es un bajo salario, o sea, no está pagando realmente lo que se debería de pagar por el riesgo que pudiera tener algunos trabajos. Esa es la esclavitud moderna. Sin embargo, quiero llegar al tema principal y el tema principal es la nueva esclavitud. Deberíamos dejar de usar la palabra trabajo para lo que no dé un salario que cubra las necesidades básicas de una persona. Si nosotros leemos la Ley Federal del Trabajo, eh, existen diversos tipos de salarios. Está el salario integrado, salario cuota diaria, el salario mínimo. Y el salario mínimo tiene como objetivo el proporcionar al trabajador el poder adquisitivo necesario para cubrir todas sus necesidades y la de su familia. Eso es lo que dice la Ley Federal del Trabajo. ¿Se cumple? La Ley Federal del Trabajo, vuelvo a repetir, menciona que un salario mínimo, debe ser la retribución que el patrón paga hacia el trabajador y que cubra todas sus necesidades, tanto de él como de su familia. Yo pregunto, ¿se cubren? Y como este video se va a ver en diversos países, pues ustedes deben de responderse de acuerdo a su país. Yo apuesto que no se cubren. Entonces, por eso es que aquí arriba estamos hablando sobre lo que es la nueva esclavitud. Deberíamos de dejar de usar la palabra trabajo para lo que no dé un salario que cubra las necesidades básicas de una persona. Deberíamos de llamarle esclavitud, porque la esclavitud se refería a eso. Se pagaba muy poco a las personas, a los esclavos inclusive, con el único objetivo de que no se mueran para que se presenten el día de mañana a trabajar. Esto es muy importante, muy importante, porque los salarios son tan bajos
que en realidad estamos hablando de una esclavitud disfrazada, una esclavitud que, que beneficia a pocos, una esclavitud que beneficia a algunas actividades. Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan en qué actividades. Es difícil que pueda desaparecer en este momento, ¿eh? Va a seguir habiendo empresas, va a haber trabajo, va a haber personas que trabajen ahí por la necesidad de llevar el sustento a su familia, a su casa. Va a ser difícil que pueda desaparecer. Sin embargo, debemos de tener conciencia de que esta es una nueva esclavitud, porque cumple con todos los requerimientos. Lo único que no puede hacer el patrón es vendernos. Pero lo que sí puede hacer es despedirnos. Y si nos despiden, nos desprotegen. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de hacer para protegernos? Ese es un tema muy importante. Entonces, para pasar a la siguiente imagen, quiero que nos quedemos con este tema en la cabeza. Si un trabajo no cubre las necesidades básicas del trabajador y de su familia, no puede ser llamado trabajo, es esclavitud. Y algunas personas pueden decir, pues que se busque otro trabajo. Híjole, hay personas que no han recibido la oportunidad. Hay personas que durante toda su infancia se dedicaron a trabajar porque no había de otra. Tenían que llevar dinero a casa. No tuvieron la oportunidad de estudiar una carrera universitaria, no tuvieron la oportunidad de ahorrar porque vivían al día. Yo en la actualidad, yo veo eso como una esclavitud. Para mí eso es esclavitud. Entonces, ¿qué es el trabajo forzoso? Y dice, por trabajo forzoso puede entenderse el trabajo que se realiza de manera involuntaria y bajo amenaza de una pena cualquiera. Aunque el trabajo asalariado sí es un trabajo voluntario, sí lo es, pero en muchas ocasiones siempre están bajo amenaza. Amenaza principalmente de despido, amenaza de acta administrativa, amenaza de sanciones y amenaza y amenaza y amenaza. Eso crea un riesgo psicosocial dentro del centro de trabajo. Y sigue, se refiere a situaciones en las cuales las personas están forzadas a trabajar mediante el uso de la violencia o intimidación. Porque también puede ser una violencia psicológica. Es por eso que existen violencia dentro de los centros de trabajo. O por medios más sutiles como una deuda manipulada, retención de documentos de identidad o amenazas de denuncia a las autoridades de inmigración. Eso con el objetivo de poderse aprovechar de las personas. Entonces, eso ha creado que poco a poco exista una brecha entre los ricos y los pobres. La historia se repite una y otra vez. Cuando existe una brecha tan grande entre los ricos y los pobres, hay un conflicto que da fin
a una era. Podemos hablar de la revolución industrial. Podemos hablar también de la revolución mexicana. Y existe una, un descontento general del pueblo. Y en la imagen que le estoy presentando, pues, aunque se vea en broma, pero eso es lo que sucede. Mientras que el trabajador, que es el que está pescando del lado izquierdo, realiza la pesca y lo pone en su cesta, el rico saca el pescado de la cesta. Es decir, utiliza el trabajo, el esfuerzo de su trabajador para beneficio propio. Y existe esa brecha. También el problema es seguir un sueño que ya no existe. Seguir un sueño que ya no existe. Y vean las imágenes. Anteriormente, cuando estábamos hablando de la era industrial, donde empezaban las máquinas, etcétera, no había mano de obra calificada. Y entonces toda la mano de obra que iba a las industrias, pues se les pagaban bien porque existía la necesidad de la industria de contratación. Entonces se desplazaban las personas del campo, de la agricultura, hacia las industrias. Y es por eso que la agricultura se vio afectada. Sin embargo, las industrias necesitaban mano de obra calificada y es por eso que se crearon las escuelas universitarias, para poder ayudar a las industrias a cubrir sus necesidades. Entonces, una persona que estudiaba la universidad y después iba a un empleo, ganabas bastante bien porque era la necesidad, el requerimiento de las industrias. Y en aquel entonces, cuando se llegaba a un trabajo, ese trabajo era bien remunerado. No todos, pero muchos eran bien remunerados. Entonces se empezó a crear nuevas escuelas, todos querían estudiar, los papás decían o los abuelos decían, estudia, ve a la escuela, échale ganas y cuando salgas vas a tener un buen empleo. Y esa era la cantaleta, porque la cantaleta sí funcionaba anteriormente, sí funcionaba. Por eso en esta diapositiva dice seguir un sueño que ya no existe. El ir a la escuela, sacar buenas calificaciones, aprender y salir al mercado laboral era una buena opción. Era. En la actualidad ya no lo es. En la actualidad hay tantos universitarios que han salido de las escuelas para buscar empleos, pero no se han creado la misma cantidad de empleos. Hay mucha oferta de mano profesional, de mano de obra profesional, pero hay muy pocos empleos, puestos de trabajo, hay muy pocos. Y es una cuestión de economía, oferta y demanda. ¿Qué pasa cuando hay mucha oferta? Vamos a considerar, hay mucha oferta de naranjas como los fines de año. El precio tiende a bajar. ¿Qué pasa cuando hay un bien escaso? Que dicen, ay, pues hay escasez de huevo. El precio tiende a subir. Y es una cuestión de economía. Existe tanta mano de obra que sale de las universidades, que su precio se abarata. Se abarata y se seguirá abaratando, porque hay mucha mano de obra calificada que ha salido de las universidades.
Eso es seguir un sueño que ya no existe. En la actualidad ya no podemos decir a nuestros hijos, ve, estudia muy duro, saca buenas calificaciones y cuando salgas de la escuela universitaria vas a conseguir un buen empleo bien pagado y que te va a permitir mantener a tu familia. Eso ya no existe. Ya no existe. En la actualidad los empleos son mal pagados, hay muchos requerimientos de los patrones, no se paga los esfuerzos que realiza el trabajador. Vaya, volvemos a la esclavitud. En la actualidad es oferta y demanda. Y les mencioné, ¿qué pasa cuando hay mucha oferta de mano de obra? Pues el precio de la mano de obra tiende a bajar. Por eso los salarios son bajos, por ese motivo. Y son tan bajos que no permiten mantener a una familia. No cubre sus necesidades básicas. Y volvemos a las mismas condiciones del esclavismo. Posiblemente ya se abolió la esclavitud, estamos totalmente de acuerdo, cada persona puede ir a donde guste, puede ir a trabajar al centro de trabajo que él quiera. La pregunta es, ¿y si hay trabajo? Porque una persona que está elaborando para una persona y está a disgusto, tiene el temor de que si se sale y dice, pues como yo soy libre, no soy esclavo, voy a salirme de esta empresa y me voy a buscar trabajo a la empresa de enfrente. De todos modos, yo mañana o pasado mañana ya tengo empleo. Híjole, difícil, ¿no? Difícil que pueda suceder eso. Sí se puede ir, pero nadie le garantiza que ese, esa decisión sea la correcta. Porque bien o mal, en ese centro de trabajo le estaban pagando aunque le fuera mal. No estaba a gusto, no sé. Pero pues al menos llevaba algo a su casa. Se sale a buscar empleo y se pasa todo el día, toda la semana, todo el mes tocando puertas y no hay empleos. ¿Por qué? Porque hay tanta mano de obra buscando empleos y no se están creando tantos empleos como la mano de obra. Entonces, si se sale de la empresa, pondría en peligro el bienestar o la estabilidad de su familia. Entonces, si en la actualidad el ser un asalariado ya no es una opción, ya no lo es, entonces, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Pues les presento el cuadrante del flujo de efectivo, el cuadrante del flujo de dinero. Este cuadrante del flujo de dinero fue creado por Robert Kiyosaki. En el video anterior hablé sobre Robert Kiyosaki y nuevamente repito, Robert Kiyosaki es el gurú de las finanzas personales. Tiene tantos libros, son excelentes libros, muy buenos. Y en su segundo libro se llama El cuadrante del flujo de dinero. Después de Padre Rico, Padre Pobre, Robert Kiyosaki sacó este libro del cuadrante del flujo de dinero donde establece las 4 maneras para poder crear dinero. Las 4 maneras. Habla del empleado, por eso ahí tenemos una E de empleado. Abajo tenemos un autoempleado. Arriba a la derecha tenemos el dueño de empresas, que serían los empresarios. Y abajo a la derecha tenemos a los inversionistas. Entonces, este es prácticamente el cuadrante de flujo de dinero o el cuadrante del flujo de efectivo que se va a utilizar para poder explicar realmente qué es lo que qué es lo que sucede en la realidad y cuáles son las fuentes de ingreso y cómo aprovechar esas fuentes de ingreso. En primera instancia vamos a analizar a un empleado.
Un empleado trabaja para una empresa, para un sistema de negocios. Y quiero que ustedes pongan atención en la palabra sistema, para que ustedes puedan comprender la diferencia y puedan también entender la importancia del cuadrante de flujo de dinero. En primera instancia, nosotros tenemos arriba a la izquierda los empleados. Entonces aquí les estoy presentando algunas características, no son todas, pero algunas características muy peculiares de los empleados. La primera es que buscan un empleo seguro. Buscan un empleo seguro. Pero nosotros acabamos de mencionar de que no había seguridad ya en el empleo. Los patrones pueden despedir a los empleados como se le dé su gana. Quien tiene la decisión de la permanencia del trabajador en el puesto de trabajo es el patrón, no el trabajador. Entonces, ¿dónde está la seguridad? Porque si el trabajador busca un empleo seguro, es porque él tiene la facultad, tiene el poder de decisión de seguir trabajando o ya no seguir trabajando. Pero en realidad ese poder le pertenece al patrón. Segunda característica, trabajo subordinado. Subordinación. Un esclavo era subordinado. Recibía órdenes, pues también el trabajador. El trabajador se alquila su tiempo y ofrece sus servicios, pero a disposición del patrón. Recibe órdenes del patrón. Depende de un salario. El trabajador sabe desde un inicio cuánto va a ganar. Y sabe desde un inicio que no le va a alcanzar. Por eso depende de un salario. Aquí intercambia su tiempo y esfuerzo por dinero. El dinero, de hecho, me gustaría hacer un video relacionado al dinero, pero el dinero, en verdad, como lo dije lo que es el video pasado, el dinero no vale nada. Lo que vale es lo que es capaz de comprar el dinero. Y lo expliqué muy a fondo en el video pasado. Ojalá puedan ir a verlo. Si el dinero no vale nada, entonces, ¿para qué está trabajando el empleado? Dicen, sí, pues es que va a tener el salario y el salario es en dinero y el dinero compra alimentos. Ok, estoy de acuerdo. Pero si se han dado cuenta que los precios aumentan y que su salario no aumenta, o que aumenta tal vez una cuarta parte de lo que aumentaron los precios. Por eso es que el video pasado yo les mencionaba, no es importante el dinero, lo que importa es qué es lo que puede comprar el dinero. Y en verdad, ojalá puedan ir a visitar ese video porque tiene datos duros del valor del dinero. El trabajador tiene una jornada laboral entre 8 a 12 horas, dependiendo del puesto y dependiendo de las legislaciones. Cada país es distinto, pero el trabajador, pues vamos a considerar que 8 horas. Sí, uno piensa, ah, sí, 8 horas, pero desde que sale de su casa son 8 horas hasta que regresa. A veces se pasan 1 hora, 2 horas en el transporte público.
Llegan a su trabajo, trabajan las 8 horas y después ahí vienen de regreso otras 2 horas. Ahí ya sumaron las 12 horas. Entonces, imagínense la desventaja de ser empleado. Se levanta, se baña, desayuna, va a ver a sus hijos, a su familia y están durmiendo, ¿no? O se están apenas levantando, le da su beso y se va. Y cuando regresa, ya también sus hijos o están durmiendo, ya están por dormirse y ya se acabó el día. ¿Para qué trabajamos? Trabajamos para la familia, pero si tú no estás con tu familia, ¿para qué trabajas? Es una contradicción, ¿no? Porque a veces dicen, lo más importante en mi vida es mi familia. Ah, perfecto. ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu familia? No, es que tengo que ir a trabajar. ¿Y si te salieras de trabajar? No, pues sí tendría bastante tiempo para pasar con mi familia, pero no comeríamos, no tendría que darles de comer. No, entonces tienes que irte a trabajar. Sí, me tengo que ir a trabajar, pero trabajas para tu familia, ¿no? Y entonces empieza un círculo vicioso. Por lo tanto, la mayoría de los trabajadores viven al día, porque los sueldos no son suficientes, no cubren las necesidades de tanto del trabajador como de su familia. Tiene una jubilación indigna después de, dice 2, pero debe decir 20, después de 20 a 40 años de trabajo. Y esa es una preocupación de muchas personas. ¿Qué voy a hacer cuando me jubile? Y por eso el video pasado que se refería a una jubilación millonaria, ahí yo aporté una idea de financiera para aquellas personas que estén trabajando y que estén pensando ya en su jubilación. Muy importante, muy importante. Ese punto yo ya lo tomé, ya expliqué, ya di ejemplos, vi números, datos muy duros para que ustedes puedan tener un retiro lo más placentero posible. Vayan a ver el video anterior. ¿Qué valor busca? La seguridad. La seguridad en el empleo, un empleo seguro. Eso ya no existe. Eso ya no existe. Fíjense, una anécdota. En una ocasión, cuando yo estuve trabajando hace mucho tiempo, el dueño de la empresa me mencionó, oye, hay que despedir a esta persona. Pues, es tu decisión, está bien. Entonces yo ya hice los cálculos, mira, esa es su liquidación. Indemnizaciones, todo lo que le pertenecía a su finiquito. Y dice, tenemos que pagarle esta cantidad, vamos a considerar en pesos mexicanos. Oh, le tengo que pagar 100,000 pesos. Sí, efectivamente. Dale, dale 40,000. Dale 40,000. Sí, dale 40,000. Va, por mucho, dale 50,000, por mucho. Y después me dice, porque si quiere pelear, vamos a pelear. Pero él va a gastar en abogados, se la vamos a hacer cansada, no va a tener oportunidad de ir a buscar empleo porque tiene que estar en los juzgados. Y esa era la manera de pensar de esta persona. O sea, y cuando busca, el empleado busca la seguridad, eso ya no existe. No hay seguridad. No hay seguridad en el empleo. El siguiente cuadrante es el cuadrante del autoempleado. Ese es el cuadrante. El cuadrante del autoempleado. En este cuadrante del autoempleado
tiene diversas características. Es mejor ser un autoempleado que ser un empleado. Es mejor. Ya que el empleado tiene ciertas características como la subordinación, tiene unos ingresos limitados porque no puede ganar más a menos de que le permitan, el patrón que tiene la decisión le permita trabajar tiempos extras o le permitan subir de puesto. O sea, necesita pedir permiso, le permitan. Los autoempleados son el mismo sistema. ¿Se acuerdan que les había mencionado sobre lo que es el empleado y trabaja para un sistema? El autoempleado es el sistema. El empleado trabajaba en un sistema, ahora el autoempleado es el sistema. Por eso sus características: son dueños de pequeños negocios, principalmente, por ejemplo, ahí están los doctores que salen de la universidad y ponen su consultorio. Y entonces ellos son dueños de su consultorio, ¿no? Son dueños de su pequeño negocio, no tienen un hospital, ¿sí? Dependen de ellos mismos. Ellos saben si inician a laborar a las 7 de la mañana, a las 9, a las 11, no importa, de ellos depende el horario. Por eso dependen de ellos mismos. Intercambian el tiempo por dinero. Entonces, el autoempleado, por lo general estamos hablando de profesionistas, pues están intercambiando sus conocimientos y su tiempo por el dinero que el cliente les paga. Recuerden que el empleado estaba intercambiando su esfuerzo físico por dinero. Acá está intercambiando su tiempo por dinero. Otra característica es de que si no trabaja no hay ingresos. Si un doctor se va de vacaciones una semana y cierra el consultorio deja de percibir ingresos, los deja de percibir. Entonces, si este autoempleado, que es el sistema, es la fuente del ingreso, si la fuente del ingreso se va a vacacionar, pues también el ingreso ya no existe. Por eso es el único responsable de obtener el ingreso. Es el único. Puede tener, sí, algunas personas que le ayuden, empleados, pero estamos hablando de que si el doctor que tiene una enfermera, un asistente o una secretaria, pero si el doctor se va de vacaciones, él es el único responsable para obtener ingresos, el único. Por lo tanto, tiene tiempo limitado y eso es muy importante, tiempo limitado. Una persona que es el doctor, es que, y me estoy refiriendo al doctor porque es un ejemplo muy fácil de poder explicar. El doctor tiene 24 horas. Imagínense que una consulta la cobre en $100. En $100. Y trabaja las 24 horas del día. Entonces tendría un ingreso de $2,400 diarios. Y ese es lo máximo que va a poder sacar este autoempleado, porque ya no tiene más de 24 horas al día. Por lo tanto, su valor es, si quieres que algo salga bien, que esté bien hecho, debe hacerlo él mismo. Por lo general, los autoempleados no saben delegar. No saben delegar. No saben delegar esa responsabilidad. Ellos quieren ser los únicos responsables y porque ellos son los que se perciben que es el que conocen la totalidad del negocio o la totalidad o son responsables tanto del ingreso como de lo que pasa en el negocio.
También tenemos a los empresarios. Arriba a la derecha son los dueños del sistema. Los empleados trabajan para el sistema. Los autoempleados son el sistema. Y ahora, los empresarios son los dueños del sistema. Los empleados, y es muy común que se diga a los familiares, a los hijos, échale ganas, sube de puesto, sube la escalera corporativa. Ve subiendo de puesto, ve subiendo de puesto. Los empresarios dicen, sí, mientras que ellos quieren subir de puesto, yo soy el dueño de esa escalera corporativa que los empleados quieren subir. Ellos son los dueños del sistema. Por lo tanto, una de las características es que los empresarios son dueños de empresas medianas o de grandes negocios. Ahora, no quiero que ustedes piensen que un empresario debe ser un empresario que tiene enormes instalaciones, edificios de 20 pisos, muchas oficinas en todo el país. No, 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 no. Puede ser micronegocios. Ahí donde usted vive, en la esquina, tal vez hay un local, desde ahí puede iniciar. Y se va a convertir en principio en autoempleado, porque ustedes deben de empezar a crear el negocio, pero deben de pensar también en que deben de irse ahorillando y dejando a personal capacitado a seguir laborando en el negocio mientras que ustedes se desocupan. Al hacer eso, pasan de ser un autoempleado a ser un dueño de negocio, el dueño del sistema. Entonces contratan a una persona y esa persona le dice, ¿sabes qué? Vamos a ser socios en esta sucursal. Tú te vas a hacer cargo de absolutamente de todo, vas a pagarle a la nómina, vas a cuidar el producto o la elaboración del producto o la comercialización, me vas a entregar a mí cuentas, vamos a hacer un inventario al final del mes, vamos a hacer un inventario y vamos a hacer todo lo que tú dijiste que pasó, con todo el inventario lo vamos a cuadrar y si hay diferencias te las cobro. Pero si no hay diferencias, yo te voy a dar la parte proporcional de las utilidades. Vamos a ser socios. Y hay muchas personas que aceptan realizar ser socios, convertirse en socios. Obviamente también es darle un salario adicional para que pueda mantener a su familia, pero adicionalmente se le comparte de las utilidades. Si ustedes hacen algo similar, por ejemplo, pues ustedes pueden hacer un negocio aquí, un negocio allá, un negocio allá. Sí, están compartiendo las utilidades. Pero si están compartiendo, vamos a decir el 50%, y eso es mucho, el 50%. Si ustedes se quedan solos, ganan el 100% de las utilidades. Pero si ustedes tienen, vamos a decir, cuatro negocios, y de cada negocio se está llevando el 50%, entonces se está llevando un 200%. Y sin encargarse del negocio, ¿eh? Ustedes están con su familia, van a dejar a sus hijos a la escuela, van al súper con la esposa, o etcétera, lo que ustedes quieran. Ustedes se levantan tarde, se van al gimnasio, llevan a los hijos a los deportes, lo que ustedes quieran, pero su negocio sigue funcionando. Por eso es que los empresarios contratan a trabajadores inteligentes a un salario bajo. Porque recuerde que todavía estamos hablando que el salario es parte de la esclavitud. Y esa esclavitud se da porque existen salarios bajos. Y ya expliqué por qué son los salarios bajos. Entonces, si nosotros contratamos a personas inteligentes, muy bien preparadas, a un bajo precio, entonces el negocio va a tener grandes utilidades. Ahora no estoy diciendo que ustedes se vuelvan esclavistas. Lo que estoy diciendo es que en este cuadrante es donde hay mayor posibilidad de obtener e incrementar el ingreso.
Y la mayor parte de ese esfuerzo solamente va a ser al inicio mientras que construyen su negocio y posteriormente lo delegan. No renuncian a él, lo delegan y solamente ustedes lo administran. Por eso es que el negocio no depende 100% del tiempo del empresario o de su esfuerzo, porque tienen trabajadores. Los trabajadores ya deben de saber qué es lo que deben de hacer, cuáles son sus funciones, cuáles son sus objetivos, etcétera. Y le deben de reportar a un superior y a un superior y después tal vez ya reportan con ustedes, pero ustedes ya nada más ven la información necesaria y toman las decisiones. ¿Desde dónde? Desde un crucero, desde la playa, desde sus vacaciones, no importa. Ustedes pueden estar en cualquier parte del mundo y ya les llega la información. Ustedes una llamada telefónica o un correo o lo que ustedes quieran, mandan las indicaciones y siguen sus vacaciones súper bien. Los empresarios tienen un punto que es fundamental, el apalancamiento. De hecho, fíjense que este tema, solamente de empresarios, es digno para un video hablando sobre el mundo empresarial, posiblemente más adelante. El apalancamiento es algo fundamental. ¿Recuerdan la imagen de una palanca? ¿Sí? Que quieren ustedes, quieren alzar algo que es bastante pesado. Y entonces meten una palanca, aquí se pone como un cuadrito y hacen el esfuerzo y entonces se realiza una palanca y pueden levantar algo pesado. Pues algo similar se relaciona a esto, el apalancamiento financiero. ¿Se acuerdan que en el anterior habíamos dicho que el autoempleado tenía tiempo limitado, que eran 24 horas y que ya no podía ganar más? El empresario tiene un apalancamiento. Su tiempo es de acuerdo al número de trabajadores que contrate. Vamos a considerar que la jornada laboral es de 8 horas. Entonces, imagínense, ustedes ponen un negocio y ustedes tienen sus 24 horas, si no durmieran. Tienen sus 24 horas. Y dice, ¿cómo puedo tener más horas? ¿Cómo puedo tener un día de 48 horas? Ah, si contratas a un trabajador, te va a dar 8 horas. Si contratas a 3, te van a dar 24 horas. 24 horas más las 24 horas tuyas, ahí están las 48 horas de trabajo. Y si contratas a 6, a 9, a 12, 15, 18, 21, 24, etcétera, 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 en un día puedes tener 100 horas. ¿Cuánto equivale tu día? Mi día equivale a 100 horas. Entonces, cuando nosotros hablemos de este tema que es importantísimo, por eso les digo, ay, ojalá pues tenga la oportunidad de poder realizar un video relacionado solamente a empresas, hablar del apalancamiento, hablar de un día de 100 horas, de 200 horas, de 500 horas. Y entonces las personas que no saben de esto dicen, si un día tiene 24 horas, para un empresario no. Para un empresario un día puede tener 10,000 horas porque tiene bastantes personas trabajando para él. Ese es el apalancamiento en mano de obra. Apalancamiento financiero. ¿Se han dado cuenta que los bancos le prestan más dinero a las empresas que a las personas físicas, a las personas individuales? ¿Por qué es esto? Simplemente una empresa puede tener 10 veces más el nivel de crédito que una persona, aunque tenga un excelente historial. Excelente.
Los bancos prefieren prestarle a una empresa, porque ya existe una administración, una organización, una figura legal, etcétera. Una empresa puede tener socios, puede tener inversionistas, puede negociar con el proveedor a pagarle a cierto plazo. Existe un apalancamiento financiero mm, mucho más potente que una persona física. Una persona moral relativamente paga menos impuestos que una persona física. Menos impuestos. Eso también es apalancamiento. Por lo tanto, los empresarios que buscan una libertad financiera, buscan tener un día de 200 horas. Buscan tener los ingresos correspondientes a las 200 horas por día. Eso es lo que busca un empresario. Por otro lado, tenemos a los inversionistas. Los inversionistas invierten en un sistema. Vamos a recordar. El empleado trabaja para un sistema. El autoempleado es el sistema. El dueño es el propietario del sistema. Y el inversionista invierte en el sistema. Un inversionista es aquella persona que está buscando pues una oportunidad de colocar su capital para generar rendimientos. Ese es un inversionista. Por lo tanto, los inversionistas invierten en ideas de otras personas. Sí, una persona tuvo una idea para construir un automóvil eléctrico de alta tecnología y se llamó Tesla. El inversionista está invirtiendo en la idea de un automóvil eléctrico de alta tecnología. Compra acciones. El inversionista apalanca su dinero. Y ese es un tema fundamental. Este también merece un video aparte. El apalancamiento del dinero de un inversionista. Hay inversiones en el cual si ustedes invierten, vamos a decir, $100,000, pues dicen, pues voy a ganar el 50%. 50 mil dólares. Si ustedes invierten $100,000, $50,000 voy a ganar. O hay un tipo de inversión que existe un apalancamiento que no te hace ganar $50,000. Te hace ganar $500,000 solamente con $100,000. Esas inversiones son para niños grandes. Y poco a poco yo voy a darles información e información. Tal vez no les vaya a dar todo en un solo video. ¿Saben por qué? Por la responsabilidad de aquellas personas que pudieran decir, nada más veo este video, ya puedo invertir y ya puedo ganar el 500%. No, no, o sea, eh, tienes que saber mucho más. No nada más con un video, tienes que prepararte. Entonces, esta parte es muy importante, ¿sí? Y poco a poco voy a ir subiendo videos relacionados a cuestiones del dinero para que se den una idea general. Y ya posteriormente ustedes pueden estudiar uno de mis cursos, pueden pedir asesoría o pueden cursar un curso de alguien que también se dedica a las inversiones o buscar una escuela cerca de su domicilio para estudiar inversiones. Bueno, hay muchas opciones. Leer un libro es una buena opción, sin embargo, recuerden que es muy importante tener un mentor, alguien que los acompañe a su proceso de inversión. Un inversionista obtiene ingresos pasivos. ¿Cuál es la diferencia entre ingreso activo e ingreso pasivo? El ingreso activo es aquella que tiene actividad.
es aquella que tú te tienes que esforzar para obtener el ingreso. Un ingreso pasivo, tú no tienes que hacer nada. Solamente diste el dinero, compraste las acciones y ahora sí, crúzate de brazos, ve a la playa, disfruta a tu familia, porque estás realizando un ingreso pasivo. Ahora, para poder realizar una inversión, primero tuviste que analizar la inversión y estar seguro que es una inversión que a ti te gusta y que te complace. Por eso es que no es nada más de ir a invertir cualquier cosa. Ahí puedes perder tu dinero. Un inversionista tiene tiempo libre. ¿Por qué? Porque yo como inversionista, por ejemplo, entro a mi plataforma, estudio las inversiones, veo una empresa que me interesa, lo estudio financieramente, administrativamente, de mercado, me gusta, el precio es el adecuado y compro la acción. Y entonces yo digo, ay, hice una muy buena adquisición. ¿Saben cuándo vuelvo a ver cómo va todo? Y eso nada más a veces por curiosidad, porque no debería de hacerlo. Pues una vez a la quincena, una vez al mes, a ver cómo van las inversiones. Y digo, wow, aquí ya me dieron tantos dólares de dividendos, de rendimiento. Y a veces digo, ay, sí me alcanza para una acción. Ah, voy a comprar una acción. O 10 acciones, o 20 acciones, o 1000 acciones. El inversionista tiene tiempo libre y sus valores es el dinero trabaja para ellos. Es la libertad financiera. Ellos buscan que el dinero trabaje para ellos. Este cuadrante de flujo de dinero que se los estoy presentando el día de hoy es para que ustedes se den cuenta que para obtener ingresos superiores no basta ser empleado. Tienen que ir circulando. Y no le estoy diciendo, ay, sálganse, renuncien mañana. No, 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 no pongan en riesgo su patrimonio, su familia. No, crucen de empleado a autoempleado al mismo tiempo. Se les va a costar trabajo, de eso se trata. Hagan un negocio por ustedes mismos. Cuando salgan de trabajar, van y tal vez ponen un puesto de comida. Para los que llegan de la noche de trabajar, ya ponen su puesto de comida, venden la comida y pues otra vez al día siguiente lo mismo, lo mismo y lo mismo. Va a llegar el momento en que ser autoempleado les va a generar más ingreso que el ser empleado. Y entonces ya suceda eso, cuando ya suceda eso, es momento de irse de ser empleado. Me voy a quedar como autoempleado. Ahora, ya cruzaron de empleado a autoempleado. Ya son unos autoempleados, ya tienen a personas que le están ayudando, pero ahí ustedes están. Ahora, tienen que pasar de ser autoempleado a ser lo que es dueño del negocio. ¿Cómo lo harían? Delegando. Contratan a personas que son de totalmente de su confianza y empiecen a crear ustedes un sistema. Contraten a un profesional. Ahí tienen mi contacto si gustan que yo les ayude. Pero contraten a un profesional para que les ayude a realizar un sistema. Y poco a poco ustedes se van a ir apartando del negocio, apartando. Ustedes van viendo cómo funciona, todo va funcionando bien, se van apartando, se van apartando. Y ahora su función de ustedes es ser empresario, ya no autoempleado. ¿Qué es ser empresario? Si ese modelo de negocios les funcionó, vamos a ver, están ustedes vendiendo comida y les funcionó ese modelo, replíquenlo en la siguiente colonia, en la siguiente vecindad, en la siguiente calle. Replíquenlo, vuelvan a hacer lo mismo. Tal vez otra vez van a tener que ensuciarse las manos y otra vez estar ahí, pero acuérdense que
va a ser más fácil porque no van a estar solos, porque parte del primer negocio lo van a llevar hacia el segundo negocio, al igual que los empleados. Entonces los empleados ya saben qué hacer, van a contratar a nuevos empleados, pero esos nuevos empleados solamente van a empezar a ser auxiliares de los empleados anteriores, de los antiguos. Y así ustedes van a abrir una tercera sucursal, cuarta, quinta, sexta, décima, y ustedes son empleados, son empresarios, empresarios. Ese es el ciclo. Ya que son empresarios, van a tener dinero. Y entonces ustedes van a tener que tomar una decisión. ¿Qué hago? ¿Creo una nueva sucursal o compro parte de otra empresa, de otro negocio? O compro otro negocio, tal vez, ¿eh? Igual estamos hablando de negocios muy pequeñitos, pero es igual, ¿eh? Igual compran ese negocio que tanto les gustaba, que dicen, ese negocio es muy bueno, tal vez les falta que exploten, etcétera. Tal vez compran ese negocio y ustedes ya entran a ese negocio. O compran acciones de una empresa diciendo, no, es que tengo dinero, pero no sé dónde ponerlo. O sea, me está llegando más dinero del que yo puedo ocupar creando nuevos negocios. ¿Qué hago? Me voy como inversionista. Compro acciones, los meto a bonos, a CETES, bondes, lo que existe en su país. Ahora, sí es importante que ustedes sepan de inversiones o que contraten a un profesional de la inversión. Pero cuando ustedes ya lleguen a ser inversionistas, significa que ya fueron dueños de la empresa. Y como fueron dueños de la empresa, ya generaron ingresos y les está llegando flujo de efectivo constante, 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 constante. Y ese dinero lo tienen que poner en alguna parte donde les genere todavía más rendimientos. Y posiblemente lo más adecuado es que ustedes hagan crecer su negocio, vayan creciendo, 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 pero va a llegar el momento en que ese crecimiento no es tan rápido como el dinero que les llegue. Entonces en ese momento es cuando ustedes dicen, creo que es momento de ser inversionista. Eso es mi propuesta. De eso se trató esta plática, ¿no? De eso se trató. Entonces, aquí nosotros tenemos un dato que es muy importante, mucho, mucho, muy importante. En este dato que ustedes están viendo ahora en pantalla, es un dato que nos va a permitir ver cómo es que está seccionado esta parte del cuadrante del flujo de dinero, de efectivo y los diversos sistemas de negocio. Vean, por favor, algo muy importante. Vean que el lado izquierdo, donde están los empleados y los autoempleados, existe el 95% de las personas y solamente el 5% del lado derecho. Y es donde yo les decía, ¿dónde está el dinero? El dinero está del lado derecho, ser dueños, ser inversionistas. Pero ahí solamente está el 5% de las personas. El 5%. Hay muy poca competencia. Oferta y demanda, demanda, muchachos. Si un bien es escaso, el precio tiende a subir. Si los empresarios y las empresas son escasas, el precio va a tender a subir. Tienen grandes probabilidades de poder realizar este proyecto empresarial y de inversión simplemente por economía. Tienen grandes posibilidades.
Y del otro lado, ¿qué es lo que pasa? Está el 95% de las personas, hay mucha competencia. Y otra vez, es cuestión de economía. Cuando hay mucha competencia, el precio tiende a bajar. Cuando hay mucha naranja, ¿qué pasa? El precio baja. El precio baja. Entonces, el negocio del dinero no es ser empleado, no es el, el emplearse en un sistema, trabajar para un sistema. No es negocio. Tampoco no es negocio el ser uno mismo el sistema. Lo que sí es un negocio, lo que sí es un negocio es ser el dueño, el propietario del sistema. Y también es un gran negocio el invertir en otro sistema. Como he comentado, en esta ocasión, el tema del día de hoy, la esclavitud llamada salario. Vimos que en la actualidad el salario que se está pagando en la mayoría de los trabajadores no es suficiente para mantener a su familia, no es suficiente. Entonces eso no debería de llamarse salario, porque hasta la misma ley les comentaba que dice que debe ser una retribución suficiente para poder solventar las necesidades de su familia. Y no pasa así, no sucede. Por ello es que si no satisface las necesidades de mi familia o de nuestra familia, eso no es trabajo, es esclavitud. Porque además es una esclavitud sistemática. No es material, es una esclavitud sistemática. El mismo sistema te hace esclavo del mismo sistema. El mismo sistema te hace que te cueste trabajo el obtener un empleo. Y por eso tienes miedo de que si te apartas de ese empleo puedas encontrar uno nuevo. Eso da temor. Y eso es una esclavitud sistemática. Es la violencia del sistema. Esa violencia sistemática se va a acabar si tú te quitas de ese cuadrante de empleado y transitas al de autoempleado. Y recuerda lo que te dije, no es de que mañana renuncies, no, es de que mañana inicies un nuevo negocio después de tu trabajo. Te va a costar, pero eso es lo de menos, porque en muy poco tiempo vas a estar disfrutando del dinero y de tu libertad. Ya no te va a costar esfuerzo, porque ya no vas a trabajarlo, ya vas a ser empresario. Entonces transitas de ser empleado a autoempleado cuando ya ganes más por ser autoempleado, dejas tu empleo y te quedas como autoempleado. Y es el momento de convertirse en dueño de la empresa, en empresario. Y entonces te vas apartando poco a poco, ves que todo va funcionando y entonces te conviertes ya en empresario. Y ahora te dedicas a crecer tu negocio, a hacer crecer tu negocio. A eso te dedicas. Y también, una vez de que ya haces crecer tu negocio, vas a generar un flujo de efectivo que ya no te va a permitir hacer crecer más el negocio. Tienes que ver otra manera de utilizar ese dinero y la mejor manera de utilizar ese dinero es mediante la inversión. Y de eso se trata el tema del día de hoy. Es un tema filosófico, pero en realidad es un tema que es muy importante. Es sumamente importante porque en la actualidad
Y de hecho Robert Kiyosaki lo menciona en su libro, en el libro de La conspiración de los ricos. Lo que quieren los ricos es mandar a los estudiantes a la escuela, que los preparen muy bien para que cuando salgan se conviertan en mano de obra calificada y barata. Si ustedes tienen hijos, tomen en consideración esta parte. Ya se acabó el mundo de ve a estudiar, saca buenas calificaciones para que cuando salgas de la universidad encuentres un buen trabajo. Eso ya no existe. Invernautas, he tratado de hacer videos cortos, pero en realidad, pues eso es más o menos lo que me estoy tardando, como una hora, es lo que estoy viendo, una hora 15 minutos. El anterior también fue algo similar, pero la verdad es que son temas que necesitan explicación, que necesitan la manera para poder que ustedes comprendan todo este mundo empresarial, cómo se mueve el dinero, cómo se mueven las finanzas y que ustedes puedan tomar decisiones acertadas. Cualquier comentario, pues estoy a sus órdenes. Mi correo jesús-medio pérez-medio rodríguez arroba hotmail.com o mediante un WhatsApp al 55 40 15 67 23. Es importante que sea WhatsApp. A veces me llaman, pero yo estoy ocupado y pierdo la información, pierdo el contacto. Mejor mándenme un WhatsApp y cuando yo me desocupe empiezo a ver sus comentarios y con mucho gusto les respondo. Invernautas, espero que les haya gustado este video. El siguiente video, que tal vez lo grabe de una vez, es relacionado a un tema en verdad muy importante. ¿Qué es la decisión más correcta al querer vivir en una casa? ¿Comprarla o rentarla? Y quiero en verdad que lo vean porque ya lo preparé. Son datos sorprendentes, sorprendentes. Invernautas, me dio mucho gusto. Empresarios, un gustazo el estar con ustedes en el segundo video nuevamente de retomar mi canal. Mi nombre es Jesús Alberto Pérez, abogado, contador, y estoy a sus órdenes para cualquier cuestión. Hasta luego.